Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Es grato para mí acompañarlos nuevamente en esta emisión del Ciudadano TV, la revista informativa del Gobierno de la Revolución Ciudadana. En esta edición les contaremos cómo el pueblo ecuatoriano una vez más ha ratificado su respaldo a la democracia y a la gestión del Gobierno nacional. Así lo demostraron miles de ciudadanos que el viernes 15 de octubre participaron de una gran concentración en la Plaza de San Francisco en la ciudad de Quito. Hoy nos acompaña la ministra de Educación, Gloria Vidal, con quien dialogaremos sobre la Ley Orgánica de Educación General Intercultural que fue presentada el 8 de septiembre del año 2009 a la Asamblea Nacional y que al momento se encuentra en el segundo debate. También conversaremos con el ministro de Salud, David Chiriboga, quien nos informará sobre los avances de la reingeniería que se ejecuta en esta cartera de Estado. Arrancamos de inmediato con la información con Yoconda Loor, en reemplazo de Javier Álvarez, que se encuentra en una asignación especial. ¿Qué tal, Yoconda? Gracias, Marco Antonio. Miles de personas salieron a las calles de Quito para movilizarse masivamente en favor de la democracia y ratificar su apoyo al presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Según la cifra que maneja la Coordinadora por la Democracia y el Socialismo, organismo que organizó la convocatoria, alrededor de 100.000 personas acudieron al llamado, que buscaba defender también la paz y la vida. Veamos cómo se desarrolló la jornada. La convocatoria fue hecha para las 3 de la tarde, pero desde temprano en la mañana, cientos de personas empezaron a concentrarse en el Parque El Arbolito. La marcha empezó alrededor de las 3:30 por la calle Tarqui, que quedó pequeña ante la masiva concurrencia. Entre consignas de defensa a la democracia y apoyo al gobierno nacional, avanzó hasta la avenida 10 de agosto, mientras otras cientos de personas se sumaban en el camino. Al llegar a la calle Guayaquil, ya eran miles. Niños, jóvenes, ancianos, discapacitados, hombres, mujeres, todos salieron a manifestar su rechazo a la desestabilización golpista. Llegaron de todas partes del país. Bajapre, Junta de Administradores de Agua Potable y Riego del Ecuador. Del Guavo, Provincia del Oro. Un barrio de Atucucho, Cotopaxi de Sinch. Comuna de Sosote, del cantón Rocafuerte, provincia de Manabí. De la red educativa de Chimborazo. De la Penó de los Ríos. De San Cristóbal, Galápagos. Por la calle Guayaquil avanzaron hasta la Rocafuerte y por esta hasta la Plaza San Francisco, en medio de gritos, vivas, bailes y música. Es que era la fiesta de la democracia. Cada participante de la jornada tenía claro el porqué de su presencia, de su defensa a la estabilidad gubernamental y su apoyo a un presidente elegido democráticamente. Estamos cansados que a todos los maestros nos involucren con el MPD. Nosotros somos maestros libres y democráticos. Después de Eloy Alfaro, tenemos por primera vez un nuevo presidente, Rafael Correa. El gobierno está socializando, está buscando que a los más desposeídos se les dé lo que verdaderamente por lo que la Constitución lo pide, el buen vivir. El campesino estaba olvidado, las tierras no eran de nosotros, sino de todos los millonarios, de los grandes banqueros. Ahora la tierra es de nuestra y tenemos para producir y presentar mejores productos a nivel del país. Nosotros estamos respaldando la democracia y también un poco al gobierno porque sí ha cambiado mucho. Estamos en pie de lucha y seguiremos hasta la victoria y hasta la muerte, si es posible, en respaldo a uno de los máximos líderes que tiene nuestro país, como es el presidente Rafael Correa. Aquí están los afros, aquí están los negros, esperándote y defendiendo tu postura revolucionaria. Tener tu respaldo porque ve que no ir trabajo, está cumpliendo con el trabajo. Porque no queremos que nuevamente, digamos, exista un golpe de Estado que se desestabilice la democracia. Estamos los pobres cogidos de las manos y estamos haciendo cadenas para que los pelucones y los de cuello blanco estén detrás de nosotros ahora. No, ahora, primero ellos, ahora primero el pueblo y después los pelucones.
estamos de acuerdo con la Revolución Ciudadana porque ha habido un cambio en nuestro país. Esperamos que el presidente siga haciendo las obras que el barrio, que las comunidades donde la gente pobre necesita. Es nuestro presidente y venimos a defenderlo de esos gorilas, de esos buitres que andan atrás del puesto de él. Y estaremos todos los días y las noches pendientes de lo que puede pasar a nuestro presidente y a nuestro gobierno. El pueblo unido jamás será vencido. A la Plaza San Francisco llegó una marea humana. Fueron miles, decenas de miles. Tantos que algunos tuvieron que quedarse unas cuadras a la redonda porque la plaza no tuvo capacidad para todos los manifestantes. En Quito, Yoconda Lore, El Ciudadano TV. En la Marcha por la Unidad y la Democracia, como se denominó la movilización del pasado 15 de octubre, líderes cantonales, gremiales, nacionales y locales resaltaron la importancia de preservar el orden constitucional en el país. A continuación, Santiago Duque nos presenta un resumen de los hechos. ¡Que viva la unidad del pueblo ecuatoriano! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva Quito, compañeros! La ciudadanía marchó por la democracia. Lo hizo masivamente. A los miles de ecuatorianos y ecuatorianas que recorrieron algunas calles del centro de Quito, se sumaron sectores sociales, gremiales, sectoriales y políticos. La consigna contundente fue una sola: rechazar el intento de golpe de Estado y reivindicar el papel democrático de la ciudadanía en el gobierno de Rafael Correa. Hemos inaugurado una nueva democracia. No es que la democracia es nueva, no, nosotros le hemos adecentado a la democracia, le hemos dado valores, transparencia, verdad, honestidad, trabajo, cumplimiento, alegría, esperanza, fe. Este respaldo público y enérgico fue apoyado también por quienes se han visto beneficiados por la democracia y el liderazgo popular. Ellos dejaron en claro que la institucionalidad debe respetarse y, al igual que los miles de ciudadanos que coparon la Plaza de San Francisco, dejaron sentado que la vieja tradición golpista y sediciosa va quedando en el camino. Decirles, compañeros, que este proceso de cambio, liderado por Rafael Correa, por Lenín Moreno, es un proceso irreversible y que la democracia que estamos construyendo solo puede implicar más democracia. A organizarnos y a respaldar a la revolución ciudadana para que esta revolución no la pare nada ni nadie. En Quito, Santiago Duque, El Ciudadano TV. El intento golpista del pasado 30 de septiembre no debe quedar en la impunidad. Así lo menciona el canciller de la República, Ricardo Patiño, quien hoy en El Ciudadano TV explica que el apoyo popular fue fundamental para mantener la democracia en el país. El daño que le están haciendo a la República es inmenso. Terminó ese diálogo. Yo estaba, mientras tanto, en un rato también curándome de los ojos, porque estaba muy afectado con los ojos. Y el presidente, después de un rato, me dice, bueno, la situación es insostenible, yo no me voy a quedar aquí hasta mañana. Yo le sugerí, le dije, presidente, hay mucha gente, ya la veíamos por las ventanas, porque estábamos en el tercer piso, ¿por qué no hacemos el último intento? Yo puedo volver donde las personas, donde la gente con la que hemos estado subiendo acá, y podemos intentar pacíficamente llegar al hospital y pedir que nos permitan irnos con usted. Y dije, bueno, hagamos el último intento, pero ya esto para mí también es medio peligroso, es muy riesgoso, en cualquier rato puede pasar lo peor aquí. Y efectivamente pues fui, hice lo que le ofrecí al presidente. Los policías nos impidieron inicialmente subir, nos volvieron a tirar gases cuando bajábamos, pero la gente aguantó y lo único que yo les pedí a las personas que estaban conmigo: no lleven piedras, no lleven palos y tampoco griten, ni siquiera digan consignas. Vamos caminando absolutamente callados, vamos como en una marcha de no violencia, absolutamente callados. Y me atendieron, los compañeros eran miles de personas que estaban ahí, con un altavoz les pude decir esto, y fuimos caminando despacio hasta llegar a las puertas del hospital. Cuando llegamos a las puertas del hospital, nos encontramos con gente que también venía acercándose de los otros lugares, de otros espacios, de otras calles, y nos encontramos todos allí. Bueno, ya la gente comenzó a gritar, no nos vamos sin el presidente. Esta era la consigna, no nos vamos sin el presidente.
insistí en que me dejaran pasar. O sea, con esto quiero demostrar. Primero que el presidente estaba secuestrado, porque si no podríamos haber entrado y salido. Algunos, realmente debo decirlo, algunos cínicos, dicen que el presidente recibió la visita de todos sus ministros, que entraban y salían como Pedro en su casa. Yo le estoy diciendo cómo yo logré entrar, con la dificultad. Otra persona que logró entrar fue el ministro de Gobierno, que logró entrar por la puerta trasera y con muchísima dificultad también. Y de ahí no había pues ahí un paseo de ministros. Los que entramos por las razones que, como yo se lo he explicado en mi caso. La gente ya sí comenzaba a gritar muy fuertemente, muy fuertemente. Por supuesto estaba enardecida porque tenía al presidente que además se asomó a la ventana. Yo no lo alcancé a ver porque estaba insistiendo en que me dejaran pasar, y lo que recibimos fue una cantidad de bombas lacrimógenas que usted no se puede imaginar. Además, con una masa absolutamente agolpada, tiraron las bombas lacrimógenas encima de la gente, quedaron muchos heridos. Allí me parece que falleció este joven de 24 años. Y se provocó pues una revuelta, una cosa muy dura. Era imposible sostenerse en pie por el ahogamiento que provocaba. Y entonces me dicen, ministro, póngase a un lado, y me hacen a un lado y pude entrar al hospital, al césped del hospital que había ahí en la entrada, pero por un lado, no por la puerta, sino por un ladito, un callejoncito que había ahí. Vi que esto ya era muy difícil, la situación se ponía más tensa porque los que estaban, estos encapuchados, comenzaban a presionar a los policías que conversaban con nosotros, les comenzaban a reclamar y a gritar, y le decían, no hables con ese desgraciado, ya, que se vaya, ese estúpido y demás. En eso, bueno, yo ya me di cuenta que la situación estaba poniéndose bastante delicada y dije, aquí ya no tengo receptividad, me tengo que ir. Siempre que lo único que yo recuerdo es haber recibido un golpe fenomenal. O sea, yo escuché el golpe y sentí que la cabeza se me partía. O sea, este desgraciado, de manera cobarde, vino por atrás y en forma sorpresiva me rompió la cabeza. Sentí un dolor y después otro más. O sea, me dio 2 golpes. Yo no sé si era un palo de fierro, un palo tal vez de fierro no era, porque si no me habría matado. O era un palo de madera, o era un tolete, con algo me pegó. Pero fue tan salvaje la acción, que los propios policías, los que estaban conversando, le dijeron, oye, no seas salvaje, ¿cómo le pegas? Déjalo, que aguante, que mame, lo que tiene que aguantar. Era un policía motorizado. Me coge con su mano izquierda el brazo, y me ve, y me dice, ah, tú eres Patiño. Y levanta el tolete, y yo dije, me muero. Yo hice un esfuerzo muy grande para zafarme de él, y logré zafarme. A mí me extrañó que haya podido zafarme de una persona que estaba armada y en buenas condiciones, y yo que estaba con la cabeza rota. Yo dije, qué fuerte que soy, dije yo en ese momento. Pero me zafé, y trastabillé, iba cayendo, ahí hay unos muros de cemento. Me dio mucho miedo caerme en ese muro y caerme con la cabeza y matarme ahí, pero logré reponerme, o sea, finalmente logré levantarme y dije, yo no vi hacia atrás, o sea, yo vi que me zafé de ese energúmeno que me iba a matar con un tolete. Ese sí, ahí sí le vi el tolete, él tenía un tolete en la mano. Felizmente no tenía más cosas que esa rotura de la cabeza. En ese momento no quisieron coserme porque querían saber si seguía sangrando, y después en la noche que fui al palacio, en la oficina de la Secretaría Jurídica, había unos doctores, digamos, me vieron desde antes que seguía sangrando y me tomaron unos puntos, no sé cuántos puntos. Bueno, esta es de alguna manera la vivencia que tuvimos allí, y yo, digamos, después de contarte todo esto, puedo resumir y destacar. En primer lugar, sí había muchos policías que de verdad engañados. O sea, primero, sí había muchos policías que estaban ahí por sus problemas gremiales. Segundo, muchos de esos policías estaban engañados, lo reconocieron, se disculparon. Es más, esta persona que yo te decía que estuvo hablando con el presidente, bajó, honestamente. Yo lo escuché porque habló con el megáfono y dijo, señores, he hablado con el presidente, me ha hecho notar que hemos sido engañados, vámonos. Se los dijo, le chiflearon muchos y algunos se fueron con él. O sea, algunos grupos de policías se fueron yendo. Por eso es que estuvimos pensando en la posibilidad de que finalmente se retiraran, y el presidente aspiraba a que esto pasara y pudiera salir. Por eso él se esperó toda la tarde, hasta que ya, digamos, cuando
Estoy yendo a las conclusiones, entonces. Primero, decía, sí, había muchos que estaban por las posiciones gremiales. Segundo, evidentemente muchos fueron claramente engañados, porque lo notaba, se da cuenta de que, nos dimos cuenta de que había gente que los había asusado engañándolos. Tercero, el presidente estaba secuestrado, no hay lugar a dudas. Sin embargo, también hay que decir algo. El trabajo internacional diplomático que ha hecho nuestro país en los últimos tiempos ha tenido resultados impresionantes. Nunca antes una reacción, nunca, yo no conozco en la historia, nunca que se haya producido una reacción de los países de la subregión en donde se ha producido un golpe de Estado o algo parecido, que haya tenido una reacción tan rápida. No solamente en alguna declaración de algún funcionario, no, en el hecho de que en la misma noche se reúnan prácticamente todos los presidentes de Sudamérica a rechazar el golpe, y no solamente a rechazar, sino a advertir que si en algún país de América, como el ejemplo del Ecuador, que si en algún país de América del Sur algún golpe de Estado se produce, ese país tiene que saber que va a estar absolutamente aislado del concierto sudamericano, que ningún país va a comerciar con él, que ningún país va a tener ni siquiera relación de transporte, no van a pasar los carros, no van a ir aviones a ese país, por lo menos de América del Sur. Eso quedó perfectamente claro de la posición de los presidentes, y posteriormente al día siguiente todos los cancilleres vinieron a ratificar el mismo criterio, la misma posición. Yo creo que queda ciertamente afectado nuestro país, porque también nosotros estamos prácticamente por cumplir 4 años de gobierno, aspirábamos que era posible hacer esta revolución en paz, suponíamos, soñábamos con hacerla en paz y en democracia, pero desgraciadamente estos malos servidores, esta gente que tiene intereses tan bajos, principios tan dislocados, valores inexistentes, nos ha hecho caer en cuenta de que esta idea de que toda revolución tiene su contrarrevolución, que nosotros pensábamos que en este caso iba a ser una excepción, no lo ha sido. Ha venido una contrarrevolución, ha afectado la confianza, y tenemos que trabajar muy duro, tiene que producirse una limpieza de estos malos miembros de la policía, que no pueden seguir teniendo armas, no podemos seguir arriesgando la vida de los ciudadanos con nuestros policías, que la arriesguemos porque hay malandrines y ladrones y delincuentes que no los puedes controlar. Bueno, uno no puede controlar, hay que controlarlos con los policías, pero que los policías hagan lo que hicieron, que hayan golpeado, que hayan destruido la vida de la gente, que hayan hecho lo que hicieron. Ahora después hemos visto las tomas, después hemos visto el audio de lo que se decía en el radio patrulla, o sea, todo lo que decían. Y hemos oído solamente creo unos pocos minutos, pero maten al presidente, sácalo, ese man no sale vivo de aquí, si no firma que se muera, solamente lo matamos y vas a ver que todo esto se arregla. O sea, esto estar en manos de ellos, estar protegidos por ellos. Pero hay que reconocer, para terminar, primero, la firmeza, la valentía y la lealtad de las Fuerzas Armadas, y también de muchos policías, de miles de policías que no estuvieron con ellos, y además de los grupos de élite de la policía, a quienes tenemos que reconocerle el GOE y el GIR, que tenemos que reconocerle la valentía que tuvieron primero y la lealtad que tuvieron, y después la valentía para defender al presidente, para liberar al presidente. El Ciudadano TV se retransmite por Radio Nacional del Ecuador en su frecuencia 600 AM en Guayaquil, Radio Pública y sus 5 frecuencias, 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, Cuenca 88.9, Manabí 88.1 y Macas 88.5 frecuencia modulada. También en Riobamba TVS Canal 13, en Azuay y Cañar Unción TV Canal 25 y en Manabí Capital TV Canales 24 y 28. Después del corte, Marco Antonio Bravo entrevista a la ministra de Educación, Gloria Vidal. En este programa nos complace compartir con ustedes emotivas cartas de apoyo al presidente de la República, enviadas por niños al Palacio Nacional tras los acontecimientos del pasado 30 de septiembre. Nosotros los niños hemos rezado por usted para que no le pase nada. Usted ha sido el mejor presidente del Ecuador.
La Ley de Educación General está lista para el segundo debate. Sin embargo, hace pocos días, miembros de la Unión Nacional de Educadores ingresaron abruptamente a la Asamblea Nacional e interrumpieron este segundo debate de esta ley que es fundamental e importante para el desarrollo educativo del país. Vamos a conversar en los siguientes minutos con la ministra de Educación, Gloria Vidal, justamente sobre este y otros temas. ¿Por qué la Unión Nacional de Educadores se opone al contenido de la Ley de Educación General? Bien, la Unión Nacional de Educadores lo que quiere es reivindicar, es decir, hacer una plataforma política de la aprobación de la ley. En realidad, lo que ellos resienten es el protagonismo que ha tenido el gobierno nacional con una propuesta que realmente es inédita, que considera a los profesores como servidores públicos y por lo tanto propone una subida bastante importante en el salario del maestro, y maestro que ha sido tradicionalmente y durante décadas relegado a un segundo lugar. Entonces, es la necesidad de la Unión Nacional de Educadores de tener un protagonismo y de adjudicarse, digamos así, como un triunfo el tema de la ley, siendo en realidad un triunfo gubernamental. Entonces, esto es protagonismo político porque el contenido y la aplicación de esta Ley General de Educación implica un incremento del salario mínimo de los docentes de 320 a 640 y también e incluso a $775. Es correcto, dependiendo de dónde ha obtenido su título profesional el docente. En el primer caso son aquellas personas que salen de los institutos superiores pedagógicos y en el segundo caso aquellas personas que salen con el título de licenciado de una universidad. Entonces hay esa diferencia, pero como usted bien lo señala, hay una duplicación del salario inicial de los docentes. Implica también un sistema permanente de capacitación, que ha sido igual una de las reivindicaciones permanentes de la Unión Nacional de Educadores, e incluso en varias circunstancias ellos han manejado la capacitación de los maestros. Es correcto lo que usted señala, es decir, hay un cambio bastante interesante en la propuesta que el Ministerio de Educación tiene en relación a la formación continua y al desarrollo profesional de los docentes, que es mucho más que una mera capacitación. En el pasado, los gobiernos anteriores han entregado esta capacitación a fundaciones, ONGs o distintas personas que incluida la Unión Nacional de Educadores, que planteaban distintos cursos, esos cursos que eran asistenciales y no eran evaluados en la mayoría de los casos, que no eran pertinentes porque no buscaban ayudar en esta formación continua de los docentes, sino más bien tener un tratamiento puntual de cuestiones muy específicas. Esto ha sido cambiado completamente. Ahora hay un sistema que reconoce que el docente necesita un acompañamiento a lo largo de su vida profesional a través de una formación continua y de un sistema que posibilite que haya distintas rutas profesionales para que el docente se pueda desarrollar. Ahora, esta irrupción violenta de la UNE a la Asamblea Nacional tiene personas que ya han sido identificadas. ¿Cuáles van a ser las sanciones? ¿Qué se ha hecho desde hace algunos días hasta acá? Bueno, lo que se ha hecho en este momento es oficiar a las direcciones provinciales de educación para que las direcciones provinciales identifiquen si dentro del grupo de manifestantes que irrumpió en la asamblea existen maestros, porque no necesariamente es así, es decir, puede ser que algunos de esta cúpula sindical sean simplemente activistas políticos. Si existieran maestros que están en el ejercicio de la cátedra en este momento, se iniciará la investigación y el sumario correspondiente. Uno de los ejes centrales de la gestión de la ministra de Educación es, sin duda, la transformación educativa en el país, la transformación de calidad con la matriz del buen vivir. ¿Qué pasos fundamentales y concretos se están dando? Bueno, fundamentales y concretos muchos. Le puedo enumerar algunos. El primero de ellos tiene que ver con la renovación curricular. Esto es con un fortalecimiento y un ajuste curricular que cambia el paradigma educativo en el país. Esto es, hemos enseñado las materias de una forma muy tradicional, las asignaturas de una forma muy tradicional, y por lo tanto es cambiar, es poner una óptica realmente de educación del siglo XXI en estas asignaturas, permitiendo la investigación, permitiendo el cuestionamiento
cuestionamiento de nuestros alumnos, permitiendo el aprendizaje compartido. Algo que antes era impensable, el cuestionamiento de los alumnos a los maestros. Las comunidades de aprendizaje, y como usted lo señala, es decir, era impensable, pero era impensable en una educación tremendamente tradicional. La idea ahora es que nuestro educador sea aquella persona que active a la comunidad educativa para aprender en conjunto. Un gran educador, Paulo Freire, decía: nadie se educa solo, nadie educa a nadie, todos nos educamos en comunidad. Entonces es cambiar la mentalidad hacia las comunidades de aprendizaje. Y en este fortalecimiento curricular también existe el nivel de la educación inicial en una relación de cooperación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y con las distintas modalidades que en el Ecuador existen de atención a esta primera infancia. Entonces, una construcción curricular que permita tener una salida respetando las distintas modalidades de atención que tenemos en nuestro país. Ahora, sin duda que la contraparte es fundamental, el tema relativo a la docencia, que debe estar capacitado en tecnología, en calidad, debe invertirse en capacitación. Esto es fundamental. Claro, mucho más que una capacitación puntual, es lo que hablábamos hace un momento, una formación continua para nuestros docentes, que les permita ir evacuando todas aquellas áreas que no han sido durante años atendidas o que ellos no han tenido la posibilidad de realmente actualizarse en determinadas áreas. El Ministerio en este momento tiene al servicio de los docentes una gran malla trabajada en todo el país y que tiene que ver con las metodologías para la enseñanza de las asignaturas, que tiene que ver con este fortalecimiento curricular del que estábamos hablando, que tiene que ver con la atención al desarrollo del pensamiento, a la educación inclusiva, a la lectura crítica dentro de nuestro sistema educativo, que tiene que ver con cursos, por ejemplo, también muy importantes, como por ejemplo el tratamiento del abuso en las escuelas. Entonces hay distintas temáticas que en este momento están siendo tratadas a través de una red de formación continua. Los maestros se pueden inscribir a través de la página del Ministerio de Educación y así acceder a estos cursos. Es decir, es un tema integral que va mucho más allá de asuntos puntuales, pero sin duda alguna que lo que significa un centro educativo en las mejores y en buenas condiciones también es fundamental. Así es. A inicios del año, tanto en la sierra como en la costa, siempre se evidencian algunos establecimientos que no están a la altura de una educación de este nivel. En ese sentido, en el plan de emergencias, ¿qué se está haciendo? Bueno, en el plan de emergencias lo que se está haciendo este año es una inversión que supera los 45 millones de dólares, que atiende justamente a aquellas instituciones que están en condiciones más precarias. Estamos atendiendo, por ejemplo, toda la recuperación de baterías sanitarias en los establecimientos educativos, cambio de cubiertas, todo lo que tiene que ver con nuevas construcciones o con sustitución de construcciones que están en muy mal estado. Pero un mensaje hacia los directores de centros y hacia la ciudadanía en general, esto tiene que ver con una planificación. Efectivamente, durante algunos años más vamos a tener todavía escuelas que están en condiciones precarias, pero esto obedece a una planificación. Vamos, y lo que pueden solicitar es justamente en qué momento van a ser atendidas. Pero esto responde a una intervención que tampoco se ha hecho durante décadas en el país y que estamos recuperando cada uno de los años miles de escuelas y ponerlas en mejor estado. ¿Eso implica que el proyecto de escuelas del milenio en algún momento se va a interrumpir? Eso implica que el proyecto de unidades del milenio es un proyecto paralelo y que lo que hace es abrir cobertura en aquellos lugares donde no hay una oferta educativa pertinente, en aquellos lugares que no han tenido la atención debida durante muchísimos años, por ejemplo, en lugares rurales donde no hay una oferta de bachillerato y los estudiantes interrumpen su educación alrededor del séptimo de educación básica, que es lo que tradicionalmente hemos tenido en estos territorios. Una decisión que se tomó hace varios meses ya fue la eliminación de los $25 que pagaban los padres de familia para los alumnos en los establecimientos fiscales. Esta eliminación, ¿qué consecuencias ha traído?
Claro, ese es un punto muy importante de la gestión, ¿no? Lo que ha sucedido estos años es que hemos tenido una recuperación de la matrícula pública. Durante años se levantaron barreras que impedían el ingreso de nuestros ciudadanos, y de todos nuestros los niños padres y jóvenes. hacíamos el esfuerzo para llevar a un establecimiento privado. Así es. Y de hecho había una suerte de expresa privatización de la escuela pública, sí, porque al tener que pagar para acceder a ella, efectivamente no hay una gratuidad. Este tema ha sido trabajado muy comprometidamente por parte del gobierno nacional, y lo que ha sucedido es que al eliminar esta gran barrera de acceso al sistema hemos obtenido un incremento sustancial en la matrícula de la escuela básica y una matrícula bastante importante en lo que es el bachillerato. Hay unos incrementos notables, por ejemplo, en el caso de la matrícula de educación básica hemos pasado de un 93% a un 96%, es decir, hemos subido más de 3 puntos porcentuales en 3 años. Y lo que ha sucedido en el bachillerato es que en algunas escalas se ha subido hasta 10 puntos, entre 8 y 10 puntos porcentuales, en el caso del quintil 1, que es el quintil más deprimido, ¿verdad? El quintil donde hay altos niveles de precariedad, se ha subido alrededor de 10 puntos, es decir, 10 puntos porcentuales es realmente un gran impacto en la educación en el país, en términos de que tenemos muchos menos jóvenes en este momento incorporándose tempranamente al mundo del trabajo, precarizados en ese mundo, dejando sus estudios de lado, y muchos más jóvenes sentados en las escuelas y colegios. Ese es un gran logro. Tendremos otros momentos para seguir conversando. Le agradezco mucho por su presencia. Y yo a usted por su interés en el tema educativo. Muy gentil. Gloria Vidal, ministra de Educación. Aquí en El Ciudadano TV hemos conversado sobre los logros que el Gobierno Nacional está realizando en esta cartera de Estado. Eres el único muy buen presidente del Ecuador. Tú has hecho que el país sea de lo mejor. Presidente, es el mejor de los presidentes. Siga así, que viva la patria. El jefe de Estado inauguró el pasado jueves 21 de octubre las operaciones del campo Pañacocha, el primer proyecto petrolero desarrollado en su totalidad por el actual gobierno. La obra cuenta con un modelo de gestión ambiental y ecológico, basado en una serie de estrategias que apuntan a conservar la biodiversidad de la zona. Alejandro Álvarez estuvo en el lugar y nos cuenta sobre el desarrollo económico que generará este proyecto para la región amazónica y para el país. El campo Pañacocha, ubicado en la Amazonía, para explotar una reserva de 42 millones de barriles de crudo y que es emblemático de este gobierno, fue inaugurado por el presidente de la República, Rafael Correa, con lo cual inicia una revolución en este sector. Pañacocha está diciéndole al mundo que la inteligencia ecuatoriana y la pasión por el cambio verdadero son capaces de convertirnos en dueños de nuestro propio desarrollo. Una nueva era en el manejo del recurso natural, ¿no es cierto? Tanto por el cuidado del medio ambiente como porque ahora, desde ahora, las comunidades se van a beneficiar en primer lugar. En medio de la ceremonia, el jefe de Estado encendió una de las válvulas que bombean el petróleo, que será trasladado a unos 32 kilómetros por una tubería subterránea que pasan en parte por debajo de los ríos Napo y Panayacu, hacia el complejo de Edén Yuturi para su procesamiento. Que el petróleo no tiene que ser una maldición, sino que es una suerte que nos va a ayudar a salir del subdesarrollo. Felicitaciones a todos ustedes, adelante. Pañacocha, que requirió una inversión de unos 270 millones de dólares y se prevé que llegue a producir unos 25.000 barriles diarios de petróleo en 2011, fue desarrollado por la estatal Petroamazonas. Nuevamente felicitaciones y agradecimiento a toda la gente que ha hecho realidad este sueño, que ha roto muchos hitos. Por ejemplo, siempre los proyectos públicos se han atrasado, ¿verdad? Este proyecto público se anticipó. Este campo demuestra una era diferente de explotación petrolera en el Ecuador, a dejar atrás el pasado solamente de la contaminación, del deterioro ambiental, hacia el uso de mejores tecnologías que se ha demostrado el día de hoy. Como parte de la nueva era petrolera, el primer mandatario entregó un cheque por 21.239.000 dólares para proyectos en las comunidades Playas de Cuyabeno y Pañacocha. La nueva ley de hidrocarburos establece que de las utilidades de las empresas petroleras, un 3% se destina a los trabajadores y el 12% para las comunidades. No se puede permitir que en pleno siglo XXI existan comunidades indígenas totalmente aisladas, sin atención en salud, educación y servicios básicos. Hay que utilizar los recursos naturales respetando a la Pachamama.
Ellos son trabajadores petroleros públicos, no recibían nada de utilidad. Los privados recibían 15% de utilidades y de repente hasta el conductor de una petrolera privada salía con $200.000 en utilidades anuales. Cuando el petróleo es de todo... No, a un principio no pensábamos que esto iba a ser así porque estábamos traumados con la vieja estrategia de las compañías petroleras, pero ahora, ya viendo aquí al presidente, toda su opinión al público, estamos seguros que todo va a cambiar. En Pañacocha, provincia de Sucumbíos, con imágenes de Cristóbal Hidalgo y Santiago Armas, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social abrió sus puertas en Quito. Un total de 3 millones de afiliados se beneficiarán con esta nueva entidad bancaria que busca participar activamente en el desarrollo económico de los asegurados del IES. Javier Benalcázar nos dice cuáles son los requisitos que usted necesita para acceder a un crédito en la flamante financiera. Este lunes 18 de octubre, el Banco del Afiliado BIES inició la atención en su matriz ubicada en las calles de Amazonas y Japón en Quito. La apertura del banco despertó interés en decenas de afiliados que se acercaron a preguntar sobre los trámites que debían seguir para acceder a los préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios. Atención personalizada al afiliado y de hecho con mucha más rapidez en la gestión de los préstamos, por ejemplo. Una idea muy buena, me parece una idea muy buena. Contar con un mínimo de 36 aportaciones individuales o solidarias y 12 últimas aportaciones consecutivas. No mantener obligaciones pendientes con el IES o BIES, no tener calificación equivalente a D o E en la central de riesgos y tener capacidad de endeudamiento calificada por el BIES o IES. No encontrarse el empleador en mora de sus obligaciones con el IES son los principales requisitos para acceder a un préstamo quirografario. Vieja aspiración social de los movimientos sociales, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones de jubilados, que finalmente se convierte en realidad ahora. Junto con la gerencia general y el directorio del banco hemos trabajado 9 meses arduamente para convertir esto en una realidad. Para obtener más información sobre los servicios que ofrece el BIES, los afiliados pueden ingresar en la página web www.bies.fin.es. Las personas no requieren acercarse aquí a nuestra oficina matriz porque tienen un acceso directo que es a través de la página web, a través del internet, accediendo a www.bies.fin.es. Ellos, todos los afiliados y jubilados tienen directamente el acceso a préstamos hipotecarios y préstamos quirografarios. En 45 días, el banco abrirá la sucursal mayor en Guayaquil y posteriormente ampliará su servicio a Cuenca y la provincia de Manabí. Y el IES, el mayor ahorrador del país, miles de millones de dólares, puede y debe ser el gran motor del desarrollo de este país. Con esos créditos, por ejemplo, para vivienda, con toda la plata que tiene el IES puede resolver en gran parte el déficit de vivienda, al menos para la afiliada del IES de este país. Con imágenes de Rodrigo Sandoval y Santiago Armas, Javier Benalcázar, El Ciudadano TV. Están a su disposición nuestras páginas electrónicas www.presidencia.gov.es, elciudadano.gov.es, andes.info.es, confirmado.net. Tras el corte, Marco Antonio Bravo entrevista al ministro de Salud, David Chiriboga, quien nos cuenta sobre los nuevos procesos de gestión en esta cartera de Estado. Ya volvemos. Todos los niños de la escuela pedimos a Dios no perderte o te dañen, mi presidente. Te llevamos en el corazón. Presidente, Dios te mira desde el cielo. El gobierno nacional invierte aproximadamente 1.200 millones de dólares en la salud para todos los ecuatorianos en esta atención que es importante y prioritaria. Para revisar los programas más importantes que lleva adelante el Ministerio de Salud, hemos invitado para dialogar en los siguientes minutos al ministro de Salud, doctor David Chiriboga. Bienvenido al Ciudadano TV. Usted hace poco tuvo una presentación al presidente de la República respecto a los diferentes programas y la proyección del Ministerio de Salud y de la atención de salud para el país. ¿Cuáles son los puntos más relevantes y los programas prioritarios que usted maneja? Bueno, muchas gracias y buenos días. Tenemos varios programas que estamos trabajando.
todos van dirigidos hacia conseguir lo que sería la excelencia en los servicios de salud desde el sector público, ¿no? Nosotros, el gobierno ha trabajado con mucha fuerza en el fortalecimiento de todo lo que es la infraestructura, el equipamiento y la contratación de recursos humanos. Y ahora pues vamos a dar un siguiente paso, que es ir hacia la excelencia y la eficiencia en el uso de todos esos recursos. En cuanto a la infraestructura, ¿cuáles son los aspectos fundamentales? ¿En qué sectores ustedes han podido invertir para que se tenga lo mínimo en cuanto a la atención a la ciudadanía? Bueno, en todo lo que es infraestructura hospitalaria a lo largo y ancho del país se ha hecho un esfuerzo muy importante, y en este momento tenemos alrededor de 240 obras de infraestructura que están realizándose a nivel de país. Estamos con algunos hospitales que están por inaugurarse, como por ejemplo el Hospital de Macas y la maternidad del Guasmo en Guayaquil. El Hospital de Macas fue uno de los grandes elementos y objetivos de este gobierno, pero tuvo muchísimos retrasos. ¿Ya es una realidad entonces? El hospital está funcionando desde hace 3 meses y está planificado realizar la inauguración oficial en un par de semanas. Ya, ¿cuáles son los aspectos fundamentales del otro componente, que es ya la atención directa? Porque hemos visto en estos últimos meses quizás que ha habido un cambio respecto a lo que la población tiene como elemento fundamental la atención. Antes uno siempre prefería irse a una clínica privada, un hospital privado. Hoy es más fácil llegar ya a un hospital o clínica pública. Absolutamente, digamos, hacia allá vamos. La respuesta de la ciudadanía ha sido realmente fantástica, todo este fortalecimiento que ha existido, no solamente en términos del incremento de la calidad, sino también de la calidez del trato, ¿no? Para darle algunas cifras, nosotros del año 2005 al año 2010 se ha prácticamente duplicado el número de consultas a nivel nacional. Hablamos de alrededor de 15 millones de consultas médicas en el año 2005 a 30 millones de consultas en el año 2010. Es decir, que la gente ya confía mucho en la atención pública. Estamos hablando de aproximadamente un promedio de 100.000 consultas diarias que da el Ministerio de Salud Pública aquí en el país. Entonces, realmente ha habido una respuesta muy favorable. En su momento determinado hubo una división en cuanto a la atención de salud del Seguro Social y del Ministerio de Salud, y también algunos que gobiernos seccionales están manejando. ¿Cómo se tiene que unificar este concepto? Este es un concepto muy importante. Estamos trabajando en lo que se denomina la Red Pública Integral de Salud. Entonces, la idea en esto es de que nosotros, cualquier ciudadano pueda acceder a cualquiera de los servicios de la Red Pública. En la Red Pública van a estar incluidos el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las Fuerzas Armadas, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el ISPOL, que es el Instituto de la Policía. Entonces, la idea es multiplicar el número de puntos de entrada para el ciudadano, y luego de que recibe la atención, pues las instituciones se encargan de hacer un sistema de cruce de cuentas para, digamos, hacer los pagos respectivos. Si una persona que no es afiliada es atendida en el IES, pues el Ministerio le paga al IES. Si una persona que es asegurada es atendida en el Ministerio de Salud, pues el IES le paga al Ministerio de Salud Pública. Pero esta red integral requiere una alta tecnología para que uno pueda ir a cualquiera de esos centros o establecimientos de salud. Se ha trabajado ya ha sido un proceso bastante complicado, como usted lo menciona, y en este momento ya se está trabajando en todo lo que es la parte informática, que es lo que nos va a servir para hacer este cruce de cuentas final. Vamos a revisar algunos programas que maneja el Ministerio de Salud, por ejemplo, el programa de nutrición. ¿Cómo marcha? El tema de nutrición en nuestro país es un tema extremadamente importante. Tenemos problemas en los dos extremos. Por un lado, tenemos que en nuestro país 1 de cada 4 niños menores de 5 años tiene desnutrición, y por otro lado tenemos un problema con sobrepeso y obesidad que nos conlleva después a una serie de problemas crónicos como son la diabetes, problemas cardíacos, problemas vasculares y cerebrales. Entonces tenemos un reto enorme, ¿no? Es realmente para nuestro país el tener el 22% de los niños menores de 5 años con desnutrición es un problema. Es una cifra altísima. Altísima, y que la queremos atacar con toda la fuerza que tenemos. ¿De qué manera? La manera como nosotros queremos atacar es a través de la prevención, ¿no? Ya que una vez que el niño tiene desnutrición crónica, a un niño de 5 años ya no lo podemos recuperar, y las secuelas tanto mentales como en su capacidad de trabajo físico, tanto liviano como
como pesado están completamente disminuidas. Entonces, nosotros para la prevención vamos a trabajar desde trabajar con las mujeres para prepararles antes del embarazo, que estén en una situación óptima de salud antes de embarazarse. El presidente ya anunció también un programa específico para las madres embarazadas. Es justamente esta es la propuesta del Ministerio de Salud Pública de hacer la prevención, ¿no? Entonces, queremos nosotros invitar a todas las madres a que se hagan los controles prenatales de tal manera de asegurarnos tanto. ¿Desde cuándo va a ejecutarse este programa o ya está funcionando? Este programa lo venimos ejecutando. Lo que vamos a hacer es fortalecerlo, y para fortalecer eso lo que hemos planificado es una serie de incentivos que lo consideramos como una inversión para que la madre se realice por lo menos 5 controles prenatales, de tal manera que podamos detectar cualquier situación con la madre o con el niño y prevenir que exista un bajo peso al nacer. Según la proyección, ¿a cuántas madres estarían en capacidad de atenderlos? Digamos, este proyecto está dirigido específicamente a un sector de alto riesgo, y estamos hablando de alrededor de 114.000 madres que están ubicadas más del sector rural o están. Se realizó una priorización de 188 parroquias a nivel nacional que son de alto riesgo. Esas parroquias principalmente están localizadas en lo que es algunas provincias de la Sierra Central, en las provincias de la Amazonía, en la frontera norte, y en algunas, hay unas zonas de Manabí y en algunas parroquias urbano-marginales de tanto Quito y Guayaquil. Que entiendo son los sectores en donde se detectó mayores casos de desnutrición. Correctamente. Digamos, muchos de estos factores de riesgo confluyen en estas zonas, ¿no? Entonces, en estas zonas se va a trabajar en todo lo que es el control prenatal, como decía. El segundo, en incrementar el porcentaje de mujeres que se atienden el parto en una institución. Digamos, sabemos que el 85% de los partos no hay complicaciones, el niño puede nacer en cualquier lugar y no hay complicaciones, pero en un 15% de casos hay complicaciones, y cuando las complicaciones se presentan tienden a ser severas y pueden ocasionar tanto la muerte de la madre como la muerte del niño. Entonces, realmente lo que necesitamos nosotros trabajar en esto es en incrementar la proporción de madres que van a que le atiendan su parto en una institución, de tal manera que se pueda prever cualquier situación adversa. Esto también nos va a ayudar a disminuir la mortalidad materna y a asegurar que el niño nazca en las condiciones óptimas, ¿no? Hay un programa que es el ampliado de inmunizaciones también. ¿Cómo marcha? Bueno, el programa ampliado de inmunizaciones es probablemente uno de los programas de estrellas del Ministerio de Salud Pública. En lo que va de la presidencia con el presidente Rafael Correa, pues hemos logrado implementar 7 vacunas nuevas, y probablemente la adición más importante la realizamos hace un par de meses con la vacuna del neumococo. Las enfermedades por neumococo, la neumonía y la meningitis son la principal causa de muerte en niños menores de 1 año. Entonces, ¿Qué porcentaje? Nosotros tenemos que en nuestro país las enfermedades de neumonía y meningitis están causando alrededor, tenemos de 4.000 ingresos anuales a los hospitales, ¿no? Y muchos de estos casos pueden terminar en una muerte. Se piensa que podríamos disminuir alrededor de unas 400 muertes a nivel nacional con la implementación. Igual se busca prevenir, entonces, como en los casos de desnutrición. Exactamente. Es decir, que la única política que se da en diferentes casos de atención de salud es la prevención. Es la mejor política, digamos. Nosotros en general decimos que una onza de prevención vale mucho más que una libra de cura, ¿no? Y el tema es justamente que si nosotros podemos prevenir la enfermedad o la muerte, eso es lo que debemos hacer, ¿no? Nosotros queremos dar un giro de 180 grados a lo que es la salud en este país, e invertir realmente con mucha fuerza en todos los temas de prevención. Ya, seguimos revisando otros temas. Hay el tema de la mitigación, prevención, atención a emergencias también, que de alguna medida está vinculado al Ministerio de Salud. Hace poco, lamentablemente, conocemos que los 4 mineros fallecieron, pero el Ministerio de Salud tuvo una activa participación y presencia allí en ese sector. Absolutamente. Nosotros coordinamos todas las acciones con el Comité de Emergencias a nivel provincial y a nivel nacional, y cuando supimos de
esta situación tan triste del derrumbe en la mina en Portobelo, pues inmediatamente se activó todo el sistema de emergencia y el Ministerio de Salud se presentó con un contingente de ambulancias de personal que incluía también psicólogos clínicos para apoyo tanto a los familiares cuanto a los socorristas y estar listos para cualquier eventualidad. Quiero expresar también en este momento pues mi solidaridad para con todos los familiares de los mineros que fallecieron en este accidente. Ustedes también tuvieron una activa participación en los tristes eventos del 30 de septiembre. Y entiendo que la presencia y participación del Ministerio de Salud todavía sigue presente después de algunas semanas de este suceso. ¿Cómo están ustedes manejando este tema que, además de atención de salud, que es lógica, requiere de una atención psicológica a personas que estaban en los diferentes centros de salud que tuvieron algunos inconvenientes? Sí, justamente, digamos, se organizó todo un operativo para preparar con ambulancias y la activación del sistema de emergencias. Eso significó en el Eugenio Espejo, que fue el hospital que recibió, se preparó, se prepararon algunas camas para poder recibir a los potenciales heridos en esta situación. Y por otro lado, luego de los eventos, pues hemos nosotros hecho una visita a todos los hospitales de la ciudad y particularmente con el Hospital de la Policía, con el Hospital Metropolitano, en donde, digamos, fue donde sucedieron los hechos. Nosotros estamos en este momento pues organizando una serie de charlas con psicólogos especializados para manejar lo que sería esta situación de estrés agudo y en algunas personas que se pueda desarrollar una situación de estrés post-traumático. Estas charlas y seminarios se ofrecerán tanto al personal de los hospitales cuanto a pacientes que estuvieron hospitalizados en estos días y también a la población de la zona y al público en general. ¿No? Pienso que fue una experiencia traumática para todos los ecuatorianos. Finalmente, en cuanto al cumplimiento de metas, ya faltan pocos meses para que termine el 2010. ¿Qué porcentaje ejecutado y cumplido por el Ministerio de Salud? Bueno, yo pienso que vamos bastante bien en cuanto a lo que es la ejecución del gasto y de los programas y pienso que vamos a completar el año con una excelente ejecución. Muy gentil por su presencia aquí en el Ciudadano TV. Muchísimas gracias. Muy amable. El doctor David Chiriboga, ministro de Salud Pública, nos acompañó en estos minutos para pasar revista a los diferentes programas que lleva adelante el Ministerio. Recordemos que el gobierno ejecuta varios programas con una inversión aproximada de 1.200 millones de dólares. Enseguida, después del corte, continuamos con más información aquí en el Ciudadano TV. Queremos que vuelvas a sonreír y que sigas soñando en un mejor país. Esperamos que estés bien, que nada malo te suceda. Por ti la patria ya es de todos. Durante el enlace Ciudadano 192, el primer mandatario pidió a la ciudadanía no olvidar los beneficios que este gobierno ha otorgado a los servidores públicos, al tiempo que reprochó las acciones de otros gobiernos como el de Lucio Gutiérrez, quien aseguró que en su gestión subió los sueldos a los miembros de la Policía Nacional, cuando lo que hizo fue congelar los salarios públicos, según indicó el presidente. Pero prohibido olvidar, porque qué capacidad de engaño que tiene cierta gente. Yo siempre digo, si se hiciera un campeonato mundial de caretucos, sería disputar el vicecampeonato, porque el campeonato ya sabemos quién lo tiene, ¿verdad? Ellos, los de siempre, en última carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, año 2003, la carta más vergonzosa de la historia de este país y una de las más vergonzosas de la historia de Latinoamérica, no solo se comprometieron a congelar los salarios de los servidores públicos, de los maestros, de los policías, de las Fuerzas Armadas, también se comprometieron a congelar las pensiones jubilares, pese a que no tenían capacidad para ello porque el IES es autónomo, y se comprometieron a no otorgar créditos quirografarios. Al documento al que hace referencia el jefe de Estado es la carta de intención del Fondo Monetario Internacional que fue firmada por el expresidente Lucio Gutiérrez en el año 2003 y en la que se contempla que, para la aprobación del presupuesto de ese año, se realice un congelamiento de los salarios y suponga un precio de $18 como promedio del barril de petróleo.
con el excedente por sobre los $18 se pagaba la deuda externa y se congelaban los salarios de los empleados públicos. Este oprobio firmó el gobierno nacional de esa época, el gobierno de Lucio Gutiérrez. Según Diego Borja, exministro de Economía y actual presidente del Banco Central del Ecuador, los alcances de esta carta fomentaban la pobreza en el país. Esto que firmaron es una vergüenza nacional, porque aquí lo que se hace es someterse de la manera más oprobiosa a la condicionalidad del Fondo Monetario Internacional. En el documento se pedía además cumplir con otros requisitos como la eliminación de los atrasos externos reprogramables. Significaba esto: pago puntual de la deuda externa y no pago de la deuda social. Emitir reglamentación debatida con el personal técnico del Fondo Monetario, o sea, tenían que pedirle permiso al Fondo Monetario para expedir una ley orgánica nuestra del país. Toda una normativa que fue rechazada por Rafael Correa cuando ejerció como ministro de Finanzas y que hoy como presidente continúa aplicando una política económica soberana que ha implementado beneficios sociales como la homologación salarial para el sector público, incluidos policías y militares. Cuando ya llegue el gobierno de la Revolución Ciudadana, obviamente lo que se ha definido es una política económica soberana, una política que responda a los intereses del pueblo del Ecuador, que responda a los intereses nacionales y que sea autónomamente definida por las autoridades legítimamente electas. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. El próximo mes de noviembre, el puente Bahía-San Vicente, el más largo del Ecuador, será inaugurado. Esta obra de trascendental importancia no solo para los manavitas, sino para todos los ecuatorianos. Por este puente, que tuvo un costo de más de $102 millones, circularán diariamente alrededor de 1.000 vehículos. Catherine Ulpo visitó esta extraordinaria obra y nos muestra cómo los manavitas se preparan para recibir los beneficios de la misma. El traspaso en lancha, que dura más de 10 minutos, así como la utilización de las gabarras para cruzar desde Bahía de Caracas a San Vicente y viceversa, parece llegar a su final con la construcción del nuevo puente que se edifica sobre el estuario del río Chone y al cual se lo ha calificado como el más largo del Ecuador, pues tiene 1.980 metros de longitud. Los interminables minutos de espera para poder cruzar el río, la desesperación por no tener otro medio para trasladar a sus familiares enfermos a tiempo, son situaciones que los manavitas prefieren dejar en el olvido una vez que entre en funcionamiento el puente Bahía-San Vicente, que actualmente está en un 95% de su construcción. Bueno, para las personas que vivimos en las partes aledañas a Bahía va a ser mucho mejor. Evitamos estar esperando gabarra, va a ser más fácil el tránsito a cualquier hora. Por ejemplo, en mi caso vivo en Pedernales, puedo venir a cualquier hora del día y cruzar el puente, entonces nos evitamos estar esperando tanto tiempo la gabarra. Nuestro presidente Rafael Correa se ha dado cuenta de que en la zona norte faltaba un puente como era Bahía San Vicente, porque la gente no podía trasladarse, venía un enfermo grave de Pedernales, Cojimí, no podía llegar al hospital, se moría aquí en San Vicente, o se moría en el trayecto de la carretera, como sea. Ahora tenemos las mejores carreteras, tenemos un puente, como usted lo ve, tan hermoso que se va a inaugurar. Tenemos problemas diarios aquí con las lanchas, con la gabarra, esperar 1, 2, 3 horas, cuando nuestro producto traemos pescado, marisco, camarón, todo se nos daña ahí, esperando a veces la gabarra un día, o 5 horas, o 6 horas, ¿qué le diré yo, no? Esta importante obra es recibida con agrado incluso por quienes ofrecen el servicio de transporte fluvial en lanchas y gabarras. La construcción del puente es muy bueno, beneficia a muchas cosas, muchas personas, sí, es muy bueno, eso es fabuloso. Las embarcaciones siguen, eso no va a desaparecer. Y seguimos en pie de lucha aquí hasta que el trabajo lo amerite, sí, no lo desanimamos. Este puente, que tiene un ancho de 13.20 metros y 445 pilotes hincados en la cimentación, está conformado por 2 carriles de circulación, 2 espaldones de seguridad, un ciclovía, paso peatonal y vías de acceso. Además, tiene una iluminación ornamental y vial con sistema de LEDs, lo cual le dará un atractivo turístico desde el punto de vista estético y arquitectónico. En esta obra, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se instalaron aisladores antisísmicos para disminuir los efectos de los movimientos telúricos. Esto viene a ser un elemento estructural que viene a absorber los esfuerzos cuando se presente un sismo. Esto da una garantía y una mayor durabilidad a esta magnífica estructura
que se pone al servicio de la población. Realmente marca un hito en esto, está previsto pues que pueda hacer frente a estas variaciones de clima. Es un puente también en donde las vigas se hicieron completamente en el campo de maniobra. Alrededor de 1000 vehículos circularán por el puente Bahía San Vicente, que tuvo un costo de más de 102 millones de dólares y que será habilitado el próximo mes de noviembre. Más de 700 obreros trabajaron de forma directa en la construcción del puente, mientras que de manera indirecta se contrataron alrededor de 1.500 personas. Adicional a esta obra, que se prevé llamarla Los Caras, también se edificará un centro comercial denominado El Faro Plaza, con lo que se busca incentivar aún más el turismo. Gracias amigos por permanecer junto a nosotros. Les recordamos que usted puede ver la retransmisión de este programa a través de la señal de CN Plus Canal 3 a las 14:30 y 19 horas. También por Teleandina a las 11 de la noche. Buen inicio de semana para todos. No se pierda El Ciudadano TV en 7 días. Pásela bien.